Voy a leer lo que dice Marilyn, porque dice, en lo personal, el tema del perdón me genera un sentimiento de paz, la palabra me genera paz, porque es una palabra muy humana, pero a la vez muy de Dios. Si todos tuviéramos la posibilidad de perdonar de corazón, el mundo sería muy distinto. Wow, parece que la palabra perdón nos queda grande. No sé si se puede entender así. No sé qué les pasa a ustedes humanas. Todavía no nos metamos en el texto, partamos desde afuera, muy desde afuera. ¿Qué les pasa? Porque igual yo creo que también aquí suceden varias cosas. O sea, hay situaciones que no dan ni siquiera para perdonar, porque en el fondo uno entiende que cuando hay perdón de por medio es porque hay una situación que me provocó un dolor tan grande en mi vida y en mi historia que me deja desconcertado, me deja dolido, dañado, y ahí nosotros tenemos que recurrir a esta experiencia de poder perdonar y uno mismo también perdonarse frente a cuántas situaciones que podemos hacer. No sé qué les pasa a ustedes cuando se tienen que encontrar con esta palabra o aparece en sus vidas, porque a mí en lo personal me ha tocado, como lo comenté la semana pasada, me ha tocado experiencias fuertes, en donde tú tienes que hacer un proceso para poder llegar a perdonar. No me siento así como que si alguien me dice algo, me ataca, yo me sintiera así tan libre para poder decir, wow, lo perdono, me libero de esto. Algún día espero llegar a eso, pero mi realidad me dice también que es parte de un proceso. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo sienten. ¿Les ha pasado esto? ¿A ustedes de verdad sí han llegado a la experiencia del perdón frente a una situación? Porque yo creo que igual hay cosas que son como más para la disculpa, po. Por ejemplo, en el colegio, es muy típico en las peleas de niños. Cuando uno dice son peleas de niños, se arreglan más rápido que... Mira, podemos llevarlo al encargado de convivencia escolar y ya de camino ya están re bien. Y no necesitan más. No sé qué les pasa a ustedes. ¿Lo ven así? ¿Les ha tocado vivir una experiencia de perdón? A mí me tocó, bueno, en realidad como la experiencia del perdón, de yo perdonar a las personas. Ya. Me pasó en el colegio. Una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor, y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue.
Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, Él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como Él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es. Y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice, este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones. Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y Él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo, «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo, que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre.
Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, la escandalosa idea se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, este es mi Hijo escogido. Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Si nos damos cuenta, claro, tenemos que tener algunos antecedentes previos que son muy importantes. Primero, hablar de, quizás yo en algún momento lo mencioné, pero no recuerdo haberlo dicho con más fuerza, el tema de la palabra sinóptico. No sé si lo expliqué en algún momento. No, me parece que no. La palabra sinóptico, recuerden que tiene que ver con los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se consideran sinópticos? Porque ellos beben de la misma fuente. Acuérdense que en algún momento les expliqué de que había una fuente que es la fuente Q, que fue una primera recopilación de textos bíblicos que hablaron sobre algunos momentos de la vida de Jesús y también algunos de la pasión de Jesús, ¿ya? Y los evangelistas fueron a buscar a esa fuente como inspiración para poder escribir sus propios evangelios. Por eso la palabra sinóptico tiene otra particularidad, que significa con una sola mirada, ¿ya? Por eso en el colegio nosotros usamos el término del mapa sinóptico. No sé si lo han escuchado alguna vez. Vamos a hacer un mapa sinóptico, entonces cuando decimos un mapa sinóptico tiene que ver con Sí. esto. Claro, tiene que ver con esto de que tenemos que cuando yo lo vea, con una sola mirada me queda claro qué es lo que está pasando. Entonces los evangelios sinópticos, como es Mateo, Marco y Lucas, los 3, hay un libro que se llama Las Concordancias, que en algún momento lo pueden ver. Este libro lo que tiene que traer el texto de Mateo, Marcos y Lucas, así en común, capítulo 1, capítulo 2, y ahí se va descubriendo todo lo que cada uno muestra sobre el mismo texto. Como por ejemplo, hay relatos que se dicen en los 3, como hay relatos que solamente se mencionan en Mateo, en Marcos o en Lucas. Por ejemplo, sobre la infancia de Jesús. ¿Quiénes son los únicos evangelistas que hablan de la infancia de Jesús? ¿Se acuerdan? Mateo y Lucas. Mateo y Lucas, claro. Marcos no lo toma en cuenta porque a él le interesa mostrar la muerte de Jesús y los milagros. Eso era como lo que vimos la semana pasada. Él no le interesa hablar de la vida, del nacimiento de Jesús. ¿Pero por qué? Porque acuérdense que Marcos es el evangelio más tardío. O sea, el primero en que se escribe. Y es el primero en los años 60. Entonces, las comunidades estaban con el recuerdo vivo de Jesús y necesitaban saber solamente lo necesario. En cambio, en el caso de Mateo y Lucas, que son comunidades más tardías,
que alrededor, Lucas más o menos lo que se estima es que su escritura viene a ser cerca del año 80 después de Cristo. O sea, Jesús, y supuestamente Jesús crucificado entre el 30 y el 40, 40 años después se viene a escribir el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, ya ha pasado su tiempo y como pasa el tiempo, también es más necesario y se van haciendo preguntas que nadie se las había hecho. Por ejemplo, ¿de dónde viene Jesús? ¿De dónde, cómo nació? ¿Cuál es su historia? Y ahí fue necesario escribir sobre su historia. Ya les decía de que no necesariamente Jesús nació en Belén. Ahí se dieron cuenta que en el video inmediatamente mencionó de que el nacimiento de Jesús estaba en Nazaret, porque tiene que ver más con un dato más histórico y más real. El tema de que haya nacido en Belén responde a una profecía, porque en el fondo la palabra de Dios se tiene que cumplir y por lo tanto la profecía decía de Isaías que el Hijo de Dios nacería en Belén. No hay más respuesta sobre eso. Pero, y así nos vamos dando cuenta cómo se va construyendo este mundo bíblico que de alguna manera lanza estos desafíos y lanza también preguntas a la comunidad en concreto. En el caso de Lucas, Lucas tiene un público, mira, Mateo sabemos que le escribe a los judíos, Marco le escribe al mundo pagano, al que no es judío, a todo el que no sea judío. Pero Lucas le está escribiendo al mundo helénico, al mundo griego y a todo el mundo que fuera aparte del pagano y de todo lo que pudiera recibir este mensaje. Por lo tanto, también él tiene un sentido especial de querer expresar dos conceptos que son propios de la filosofía. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero, pero aquí Lucas quiere plantear una idea muy fundamental en estos 10 primeros capítulos, estos 9 primeros capítulos, que tiene que ver con la liberación. Jesús libera, viene a ser este nuevo Moisés, si lo pudiéramos llamar así, como también viene a atender a los pobres. Y para el Evangelio de Lucas, los pobres es fundamental y crucial. Todos, si alguna vez queremos saber cómo vivir entre medio de los pobres, cómo trabajar con los pobres, tenemos que leer el Evangelio de Lucas, porque nos va a enseñar la humanidad de Jesús, este encuentro que Él va a tener con los más pobres, con los más desvalidos, y que sobre todo Jesús no solamente atiende su necesidad, sino que los incluye, que esa es la gran diferencia con el pueblo judío que los excluye. En cambio Jesús va haciendo un camino con ellos de poder integrarlos. Hay algo muy importante, ¿sí? Billy, es cosa, por ejemplo, de ver el paralelo que hay de las bienaventuranzas entre Mateo y Lucas. Claro, El enfoque es totalmente distinto, claro, aunque son las mismas bienaventuranzas. claro, y aquí Lucas también va a integrar el tema de los pobres, no solamente la parte espiritual, sino que en el sentido más humano, el sentido de darse cuenta que el pobre también es abandonado, fue excluido por la sociedad y que no tiene una esperanza de poder sobrevivir. Esa es la realidad que Jesús muestra. Y sobre todo, Lucas tiene un tremendo desafío, que es explicar de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo yo puedo explicar mi herencia, por ejemplo? No sé si, por ejemplo, Bea, Marcia, hermana, a ustedes le han preguntado, bueno, ¿y tú de dónde vienes? ¿De dónde saliste? ¿Y qué es lo que hace uno para poder responder esa pregunta? Lo primero que haríamos, esta es una actividad que muchas veces lo... Un, ¿Sí? Uno recurre a su familia, a sus padres, a su Ya, origen, a su abuelo, hace como en el fondo su árbol genealógico también, claro. como para saber cuál es tu origen y tu sentido existencial también. Exacto. Y Jesús, de alguna manera, el evangelista Lucas recurre a eso, a ese recurso tan básico, pero tan fundamental, de querer demostrar de que Jesús se encarna en nuestra historia, pero no aparece de la nada, sino que viene de la tradición judía, para que todo el mundo comprendiera de que el evangelio de Lucas, o sea, que este Jesús que están haciendo, es efectivamente el Hijo de Dios. Ya, en eso no puede quedar duda.
de que Lucas lo que quiere mostrar aquí, cabrón, no se equivoquen, aquí Jesús es el Hijo de Dios porque tiene una genealogía, y es muy bonito que ustedes también la miren y vayan viendo cómo se van mencionando los antepasados, hasta llegar a Adán y Eva, que son los primeros padres, pero haciendo un trazado completo con la historia de los profetas, para poder entender cómo fue este nacimiento de Jesús. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿eso es así? Demos el voto, el voto de confianza y de esperanza. Pasa palabra, Billy, pasa palabra. Ustedes saben que aquí más que buscar la realidad, si realmente fue que nació, que tiene una herencia de Jesús, aquí lo importante está en que los evangelistas tratan de dar un sentido teológico a lo que ustedes están mencionando, a lo que ellos quieren mencionar, ¿ya? Así que muchos de los detalles, muchas de las cosas de la escritura no es que se hayan vivido como tal, como por ejemplo lo vamos a ver en algún momento con el tema de los milagros, que no quiere decir que, por ejemplo, la multiplicación de los panes, no quiere decir que Jesús haya sacado panes debajo de la manga de los brazos y se haya puesto así como mago a multiplicar los panes. Tiene que ver muchas veces con que Jesús motivó el discurso por medio de su discurso y su palabra a poder generar el compartir, el que toda la gente, porque habían cosas que eran obvias. Si tú vas de viaje, tú vas a hacer una peregrinación, tú no vas sin comida, eso es obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente llevaba comida, pero ¿qué estaba pasando? Que había mucho egoísmo, no se quería compartir. Por lo tanto, Jesús sienta a la gente, les da un discurso, los motiva, y ahí es donde empieza a aparecer este milagro de la multiplicación. Pero en el fondo no es otra cosa que Jesús tocó el corazón de las personas para poder, eh, para poder enfrentar ese momento y hacer que las personas también puedan compartir lo que tienen, lo que han traído. ¿Ya? No sé si hay algún tema en esta primera parte que les haya quedado llamado la atención, le haya generado dudas. A mí me llama la atención de recalcar que muchos de los cánticos que se utilizan en las oraciones diarias o ¿Ya? habituales salen, Claro, por ejemplo, el cántico de Zacarías, sí. que dentro del oficio que uno habitualmente reza, aparece el cántico de Zacarías. Sí. Entonces, por ejemplo, el cántico de María también. Y aquí hace hincapié en cómo se redactan estos poemas. Está muy bien, Lucas. Yo creo que eso es Sí, 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 hermana, está súper bien. Darse cuenta cómo es que todo esto tiene conexión con el Antiguo Testamento. Eso es súper importante, como él también quiere conectar de fondo. Es decir, bueno, la historia de Jesús, ¿de dónde viene? ¿Cómo aparece? ¿Cómo surge? ¿Fue solamente un hombre que apareció y, wow, aquí estoy? No, aquí lo que quiere mostrar Lucas es que tiene una herencia, tiene una tradición e incorpora todo lo que viene del profeta Isaías y todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ya? No sé si tienen otra duda de esta primera parte. Hay algo antes sí hay un detalle muy importante cuando nombra que Jesús viene a formar este nuevo Israel y viene a formar con sus 12 apóstoles. Ya, María dice que no. Viene a formar con sus 12 apóstoles. El número 12 cuando ustedes lo vean en la escritura, tiene la importancia de que no solamente son los 12 apóstoles o los 12 discípulos, sino que tiene que ver con estas 12 tribus de Israel, que en el fondo los apóstoles vienen a hacer este renuevo del pueblo de Israel. Vienen a hacer esta nueva savia que viene a entender el pueblo. Ahora, el tema es que los judíos nunca lo entendieron y no lo aceptaron y no lo quisieron. Bueno, yo creo que también nos puede pasar a nosotros si viene alguien a decirnos que soy Jesús y vengo a desafiar, a mover el piso. Yo creo que no sé si estaríamos tan distintos a los judíos. Así me queda la duda muchas veces en mi vida, no sé. Ahí creo que es un tema para largo, pero bueno, hay que darle una vuelta en algún momento. Veamos la segunda parte del Evangelio de Lucas para poder terminar. Así que los invito a poder verlo.
El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido,
su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el 2º volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Nos dejó tremendo desafío Lucas con su segunda parte, porque en la primera parte, claro, nos muestra este Jesús que viene a formar este nuevo Israel, este nuevo pueblo, con valores tan fundamentales como la liberación del pueblo y trabajar también el tema de los pobres, pero ahora también presenta un desafío que dice que Jesús va de camino. No hay que olvidar nunca esto, que los textos de Lucas siempre van a aparecer Jesús yendo, Jesús llegando a una aldea, cruzando de un lago, siempre en movimiento, es un evangelio de mucho movimiento. Y tiene algo muy particular que yo no sé si también en nuestras vidas lo podemos poner mucho en práctica, de que es esta disposición a esto que decía el minimalismo, de vivir con lo menos posible. Y yo creo que aquí Jesús también no es solamente un tema material, ojo con eso, a veces nos quedamos con este tema de que si yo tengo menos cosas, parece que fuera más libre. Jesús también invita a liberarse no solamente desde lo material, sino que también desde lo espiritual, desde las ideas. Recuerden que la liberación no es solamente dejar cosas, sino que también cómo yo voy venciendo mis propios quereres, mis propias ideas y también abrirme a encontrarme con Dios. Creo que por ahí puede ir la reflexión de este evangelio y este desafío que nos invita
a poder ir construyendo este nuevo pueblo, este nuevo Israel. ¿Qué les parece a ustedes? No sé si tienen dudas, consultas que podamos compartir, conversar en este momento. Billy, para mí siempre el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Yo creo que Lucas, con su parábola del hijo pródigo, realmente es como que barniza todo su Evangelio. Yo siento que el portador de la esperanza y del conocer realmente la misericordia de Dios. Sí, no, sin duda, y sobre todo también que lo vamos a ver más adelante en el penúltimo tema de este taller, que vamos a hablar sobre la misericordia, pero para adelantarles nomás un tema súper importante del hijo pródigo, yo creo, ¿cuántas veces lo habremos leído? Yo creo que esa historia la conocemos, pero de memoria. Pero hay un detalle que yo creo que no sé si nos hemos dado cuenta. Bueno, a todo esto hay que decir que la discusión se zanja en el nombre, porque algunos hablan de que es el hijo pródigo y el otro nombre que se conoce, ¿cuál es? Si es que alguno lo sabe, ¿alguno lo sabe? El El Padre Padre misericordioso. misericordioso. Claro, el Padre misericordioso que tiene esta doble función porque el hombre acepta que el hijo se vaya, pero vuelve. Y aquí mira, yo no voy a entrar mucho en detalle ahora, pero solamente quiero como motivar cuando nos toque este tema, que hay que darse cuenta que ninguno de los dos hijos estuvo dentro de la casa del padre. Ahí se las dejo. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo por fin? Atento, atento, ahí se las dejo. Eh, Fíjense que los dos hijos nunca estuvieron en la casa del padre. Están afuera, siempre. Ya, ahí se los dejo, lo vamos a conversar en su momento. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Es una pregunta bien interesante y yo creo que tiene que ver también con toda esta experiencia del perdón bueno, ahí vamos a poder dialogarlo. Sí, ¿sabes qué, Billy? Te iba a decir lo mismo delante cuando preguntaste como lo que nos llamaba la atención. ¿Sí? Me pasa igual que la hermana. Me sonó mucho el tema de la misericordia. Sí. Porque, bueno, la primera parte hace alusión a través de la transfiguración, que es como el nuevo Moisés que viene a salvar al nuevo pueblo de Israel, pero después todos los hechos que se van mencionando del hijo pródigo, de Saqueo, de la mujer que querían apedrear, todos hablan de misericordia, o sea, es como que él hubiera querido abordar esta perspectiva más allá de la misericordia, de que cómo se nos vuelve a recibir siempre finalmente con los brazos abiertos, aunque hayamos hecho todo el mal que se haya hecho en el pasado, siempre nos vuelve a recibir. Pero nunca me había fijado de eso de que ninguno de los dos hijos estaba adentro de la casa del padre. Ahí lo vamos a dejar pendiente. Es un tema de verdad que alucina a uno cuando encuentra estos detalles porque te hace cambiar toda la estructura y cómo tú lo has comprendido siempre. Sobre todo los textos que yo voy a colocar en la última sesión eh, tienen eso de que nos dan vuelta todo lo que nosotros hemos podido pensar y creer. Y sobre la palabra misericordia, es bueno ir a la etimología de la palabra. Son dos palabras latinas, misere y cordis. Misere tiene que ver con este perdón. Acuérdense que perdonar es una donación. Yo dono algo, algo de mí yo elijo donar, lo doy. Pero cordis es la palabra corazón. Entonces, cuando decimos que yo tengo misericordia, estoy diciendo que perdono desde el corazón. Por ejemplo, cuando escribimos una carta, yo no sé, Marcia, Bea, Monse, que igual eres jovencita, ¿le enseñaron en el colegio a escribir cartas? ¿Se enseña Sí, todavía o no? ¿Sí? sí, sí nos enseñan. Ya. Y ahí tú sabes que hay distintos saludos. Por ejemplo, uno puede saludar despidiéndose de la carta diciendo fraternalmente. Frater viene del latín que significa fratre, que es hermano. Yo saludo como hermano, ¿cierto? Lo puedo escribir en una carta. Pero a veces también en las cartas colocamos cordialmente. ¿Les ha pasado? ¿Lo han colocado? Y justamente cuando yo digo cordialmente estoy saludando desde el corazón.
¿ya? Y para Lucas tiene una importancia muy grande el sentido del corazón, porque acuérdense que Jesús conoce el corazón, o sea, conoce la identidad del pueblo. Y cuando Jesús invita a la misericordia, le está diciendo que revisen su corazón, revisen su dureza, revisen por qué no pueden aceptar al otro. Porque lo que viene a presentar Jesús, y lo que decía muy bien el video lo reflejaba muy bien, de que los valores de la sociedad estaban trastocados. Porque acuérdense que aquí hay una mezcla de valores, pues estamos, este evangelio se dirige a los judíos, se dirige a los griegos, se dirige quizás también a una parte del pueblo romano, y wow, están todos mezclados, se está viviendo el libertinaje en todo su sentido, en el sentido de la época, hay que comprenderlo y juzgarlo, pero te vas dando cuenta que no hay valores, pues, que están trastocados. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que podemos afirmarnos? Y aquí es donde Jesús viene a centrar desde la perspectiva de Lucas, que era muy necesario, estos valores que les quiero presentar. Primero, la idea del reino de Dios. Ahí ustedes después cuando tengan el Power, léanlo con más calma, ojalá puedan ir a los textos bíblicos que les va a ayudar, pero también tiene que ver con esto de que no es solamente una dimensión terrenal, sino que tiene un sentido de una vida futura. La palabra escatología tiene que ver con eso, con las cosas que van a pasar, lo venidero, lo futuro. Y que es un planteamiento que Lucas lo coloca. Mateo es más terrenal, te dice, este reino hay que vivirlo ahora, ya, este es el momento. Lucas te da un sentido más trascendental, ¿ya? Otro tema que es importante en Lucas es el Espíritu Santo. O sea, en Lucas podemos ver la expresión del Espíritu. Y ahí vemos todos los textos que lo van a mencionar, de que Él siempre va a estar en medio de nosotros, Él se hace presente y así también Juan lo va a querer mostrar más a futuro, pero Lucas también ya lo empieza a mencionar. El Espíritu es el que asiste, el que acompaña, el que está en la toma de decisiones, el que está en todo momento. Otro tema capital para Lucas es la oración. El evangelio por excelencia de la oración es Lucas, y es donde más vemos que Jesús aparece orando, ¿ya? Y aquí vemos las situaciones. Dice que Jesús ora en 9 circunstancias. Después del bautismo, en medio del ministerio, antes de escoger a los apóstoles, antes de la profesión de fe de Pedro, antes de la transfiguración, antes de enseñar el Padre Nuestro, para que la fe de Simón de Pedro no desfallezca, por sus verdugos y antes de morir. O sea, para Jesús es muy importante el momento de intimidad con Dios, con su Padre. Y eso es lo que va a mostrarnos también este Evangelio. Y aquí esto no es casual, po. O sea, de alguna manera Lucas se da cuenta que las comunidades la oración la han perdido, que ya no lo tienen como un valor. ¿Por qué creen ustedes que era tan importante recalcárselo 9 veces durante su escrito? Eso no es casualidad. O sea, era un deseo también de que la comunidad estaba perdiéndolo y por lo tanto era muy importante que ante cualquier cosa importante en tu vida, haz tu momento de oración. Y como ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, los pobres es un tema dentro del Evangelio, para ellos son capital, son importantes, no vienen a ser un accesorio, sino que es el tema fundamental de su proyecto, de que este nuevo Israel no puede nacer un nuevo Israel, sino incorpora a los pobres de la época. Por lo tanto, tienen que ser incluidos, tienen que ser vistos, reconsiderados como personas, no como la sociedad, ya lo vimos en sesiones atrás, de que los excluye, los vota y los deja. Y otro tema también importante son las mujeres. Las mujeres también tienen este nivel de trascendencia. Recuerden que a las mujeres se les aparece primero, las mujeres son las que llevan la experiencia en la comunidad y van mostrando también el pulso que se va dando dentro. Y por supuesto Lucas no solamente lo deja limitado al Evangelio de Lucas, sino que acuérdense que Lucas también tiene una segunda parte que se llama Hechos de los Apóstoles. Y ahí sí que podemos ver la obra de las mujeres, cómo ellas también sostienen las primeras comunidades. Los pecadores también tienen este sentido muy importante de que de alguna manera viene a traer una palabra de esperanza, de renuevo, de misericordia para poder enfrentar una nueva vida.
En el fondo Jesús cuando perdona no es que te dice te libera de una culpa, sino que te invita a renacer, a volver a estar en este camino, porque eso no se nos puede olvidar del Evangelio de Lucas, que es una invitación a seguir a Jesús siempre en el camino de la fe. Y por último está también esta expresión de este Evangelio conocido como universal. ¿Por qué? Porque no solamente, como ya hemos dicho, no se dirige solamente al pueblo palestino, al pueblo judío, sino que traspasa la frontera, se acerca a los demás pueblos y trata de entender de que el mensaje ya se ha masificado. Recuerden acá que si hablamos de que el Evangelio de Lucas es escrito alrededor del año 80, tiene que ver con esto de que ya Pablo, acuérdense que Pablo en las primeras cartas las escribe en el año 40, 50, ya había diversificado la enseñanza, por lo tanto faltaba de que un evangelio llegara a todas estas realidades, que pudiera llegar la palabra más fidedigna de Jesús. Por lo tanto, deja siempre esta invitación a hacer un mensaje novedoso de que no solamente se va a reducir en el pueblo judío que pudiera haberlo atacado directamente, sino que invita a todos a sumarse a conocer a Jesús como Hijo de Dios y como Maestro y sobre todo como un creador de una nueva nación, que para la época sin duda tiene que haber sido una tremenda novedad y un tremendo desafío. Y con eso finalizamos la sesión de hoy. Invitarlos también a poder seguir reflexionando. Yo creo que estos temas de alguna manera no nos dejan indiferentes y hay que darle vuelta. Yo les invito a que yo terminando esto voy a mandar el PowerPoint al grupo. Ya viene con todas las sesiones hasta el final y ojalá se puedan ir adelantando para que así también podamos ir generando este espacio, este diálogo. ¿Con qué me quedo hoy? ¿Con qué aprendí hoy? Es la pregunta que les dejo. ¿Qué les llamó la atención? O simplemente, ¿qué me desafía? ¿A qué me invita a vivir este evangelio? Yo paro la grabación ahora.